sabes que el modelo de negocio de aerolínea ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Entiendo, es un negocio Se ha vuelto masivo. muy, muy comercial. Sí. Ellos están viviendo una época, a lo mejor tecnológicamente hablando, mucho más fácil. Me hubiera encantado en la escuela tener un simulador para practicar todos los patrones que nos decían. Te lo imaginas inmediatamente, ves la entrada, ves cómo estás, ok, voy a entrar así. Me dice, ¿cómo le haces? Y me lo imagino, compadre, porque así lo aprendí, así me lo enseñaron. Las situaciones de la vida no te avisan, te caen. Entonces tienes que aprender a adaptarte a ellos y buscar una solución muy rápido y correcta. Amigos de Payasos en las Salas, buenas tardes. Bueno, pues siguiendo con esta tradición ahora que estamos formando, estamos platicando con la gente notable de la aviación mexicana. Y bueno, pues un personaje que no puede faltar es el capitán Renato Gutiérrez Zamora. Muchas gracias. Renato, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Joaquín. Muy a gusto de estar aquí, un honor. No me lo esperaba, gracias por la invitación. Renato, muchísimas gracias, al contrario, a ti por estar aquí, por darnos un tiempecito. Amigos, es una tarde lluviosa por acá, por el Estado de México, donde estamos transmitiendo esto, pero la verdad es que la atmósfera es de alta temperatura. Estamos con un personaje, el capitán Gutiérrez Zamora, pues pudiéramos decir que es de los pocos aviadores que tiene una experiencia realmente mundial. Es una persona que se ha desempeñado en la aviación corporativa, en la aviación comercial. Bueno, vamos a aprender muchísimo, vamos a disfrutar muchísimo, además de que es un querido amigo. Igualmente, gracias, Joaquín, qué amable. Renato, pues bueno, aprovechando la ocasión, platícanos un poquito quién es Renato. Es difícil describirse a uno mismo, pero es un apasionado de la aviación, eso sí te lo puedo decir. Mi padre fue piloto, nazco en San Luis Potosí en 1962. En aquella época mi padre trabajaba como gerente de ventas y publicidad en Coca-Cola. Tiene un accidente en carretera, de ahí nace la idea de tener un avión propio y se compra un Taylorcraft BC-12, muy similar al J-18, P-18. Okay. Al J3, P18. Okay, sí. Sí, creo que es el mismo inventor del avión, o el mismo diseñador, son los mismos, más que Taylorcraft, el BC-12. Okay. El Taylorcraft es en tándem y este es side by side. Okay. Y no es de joystick, es de volante. Y tengo fotos desde volando, yo con el volante agarrando así, viendo la foto hacia acá desde los 2 años. Esto fue en San Luis Potosí. Y siempre me gustaron los aviones, fue algo, nunca tuve duda de ser piloto, ¿no? Desde chiquito, mi papá llevaba las revistas Flying y cuando llegaban literalmente me las devoraba. Fue una forma de aprender inglés inclusive porque mi papá se cansaba de estarme traduciendo, entonces yo agarraba el diccionario y literalmente escribir el artículo, con mis fallas por supuesto, pero más o menos entendía lo que estaba hablando. Entonces fui aprendiendo inglés también así. Me quiero ir un poquito más despacio porque quiero platicar exactamente con el niño que, pues bueno, que por lo que veo admiraba a su papá desde un principio y que fue el que te fue llevando en ese camino. Platícanos un poquito la historia de tu papá por lo pronto como piloto. Mi papá se hace piloto en el año 48 en Tampico, él se soltó solo. Había un campo de aviación, no recuerdo, al sur de Tampico, ya en el estado de Veracruz, pasando el Pánuco, y había AT-11, había Velancas, monomotores, aviones de tela todavía, y él se dedicaba a limpiar panzas y todo esto, y los pilotos le daban chance de volar, y fue aprendiendo, y en 48 sacó su licencia, y después él se hace... un hermano tiene un accidente fuertísimo, Hugo, y le pide a mi abuela que deje de volar por temor a perder a otro hijo. No perdió a Hugo, pero estuvo 2 meses en coma, tuvo la cara partida en 6, 7 partes. Okay. ¿Un accidente de auto? Un accidente de auto, sí. Okay. Esto iban a ir a Monterrey en la noche, porque su novia vivía en Monterrey,
Entonces, dos amigos le iban a dar la sorpresa en lo que él dormía y en el camino tienen el accidente. Y él viene dormido atrás, todavía no se usaba cinturón, fue en los 50s, y él sale volando y cae de cara en el pavimento. Entonces a mi papá de alguna forma lo frustraron o lo detuvieron en su carrera, se hace licenciado en Administración de Empresas y trabaja en Coca-Cola y se va como gerente de ventas y publicidad en Coca-Cola San Luis Potosí, que es cuando yo nazco. Y Cuando tú naciste, tu papá no trabajaba como piloto todavía. No, tenía ya su avión, su Tyler Craft. Como en el 65 se cayó en el lago de Texcoco, despegando Ciudad de México, vino unas cosas del trabajo, despegando Ciudad de México, vuela hacia San Luis y sobre el lago de Texcoco se le para el motor. Ya volaba él en forma privada en su avión y se apoyaba para su función dentro de Coca-Cola. Correcto. Él le demostró a su jefe que era más barato él hacía un recorrido una vez al mes de 5 días, Pino, Zacatecas, León, Aguascalientes, Querétaro, no sé, una región en específico, ¿no? Que lo hacía en carro y tardaba 5 días. De hecho, ese accidente fue así, haciendo ese recorrido, y le demuestra a su jefe que en el avión se iban a ahorrar en viáticos, hoteles, comidas, obviamente con viáticos y gasolina. Porque el recorrido que hacía en 5 días lo logró hacer en 3 días. Entonces, ahí les venden la idea a los de Coca-Cola que él podía trabajar mejor con una herramienta como un avión. Les demostró con números que el avión era una herramienta de trabajo, él se divertía volando, seguía volando, haciendo su trabajo, y inclusive el avión le pusieron en la parte de abajo Coca-Cola. Fíjate que durante mucho tiempo ese esquema era rentable, ¿no? La aviación fue cambiando poco a poco, pero ese tipo de aviación general fue una palanca de desarrollo tremenda, ¿no? Tremenda, y la aviación sigue siendo un pilar, un brazo de palanca de desarrollo impresionante. Cualquier país quítale la aviación y se lo desaceleras. Oye, Renato. Estados, países, lo que sea. Sí. Oye, Renato, platícame un poquito, ¿dónde estudiaste? Tu primaria, tu secundaria, ¿cómo fue tu juventud, tus hermanos? Mi infancia fue muy cambiante porque nazco en San Luis Potosí, a los 4 años me voy a vivir a Tampico. En Tampico estudio la primaria, un poquito la secundaria. En 77 nos vamos a vivir a Tuxtla Gutiérrez, 3 años. Hermoso, Chiapas. Chiapas, el mejor estado para mí. ¿77 era? En 77. Ay, fíjate, perdóname que te interrumpa, pero aquí en este libro hay un capítulo muy interesante porque yo también, como los primeros contactos que tuve con la aviación, los tuve por ahí creo que del año 70 a 75 en un viaje que hice con un amiguito precisamente a Chiapas. Y era un estado mágico, ¿no? Precioso. Para mí es el estado más bonito del país y más completo. También con mucha aviación, ¿no? Mucha aviación y requiere de mucha aviación. ¿De qué edad llegaste ahí? Yo llegué de casi 15 años, 77, en diciembre de 77. No, en 1 de enero de 77. ¿Y por qué llegaron a Mi padre se va como jefe de base de Banrural a volar allá. ¿Ya como piloto? Sí, mi papá en los años 66, 67 se vende todo en San Luis Potosí y se va a Tampico, empieza a fumigar y después agarra el trabajo de Banrural. Empezó volando el Comer 440, Extra Coca Bravo, Noviembre Alfa, Bravo Néctar Alfa, para algunos puristas, bueno, de nuestra época. Ahorita se enojan de que digas Néctar, mucha gente. Es Bravo Noviembre Alfa, era el avión. Banco Nacional Agrícola. Y después se regresa a Tampico en un 206, a volar un 206. Y de Tampico lo mandan a Tuxtla Gutiérrez, volando un 421, después temporalmente un Cessna 310 y finalmente un Turbo Commander, que ese fue el avión que más le gustó. Le ha gustado después del DC-3, por supuesto. Oye, los servicios aéreos de Banrural era una institución grande, ¿verdad? Era una flota muy grande, ¿verdad? En todo el país tenían aviones. El avión más grande que tenían era el Grumman 1, precioso avión. Tenían un Falcon 20, muchos Turbo Commander, Cessna 421, 402, helicópteros, Hughes 500 y Boeing 105, Volco 105. Lo que fíjate recuerdo. Que ahí... 402 en Chiapas. No estoy muy seguro, pero fíjate que yo cuando empezaba, tuve algunos capitanes que habían trabajado ahí, un capitán Arturo Sandoval. Sí, como no, el Flaco Sandoval.
muy amigo de mi capitán papá, sí. Antonio Esparza también estuvo por Toño ahí. Esparza, Toñito Esparza, Creo cómo que no. también... Mi papá lo recordaba mucho con unas tortas buenísimas de Toño Esparza. sí. Es lo que recuerdo. También el papá del capitán alcalde, ¿no? ¿Anduvo por ahí o no? El Era loco más de la- alcalde, creo que no. Pero era norteño Sí, también. era de la porque época, se- sí, esa época, ¿verdad? y eran muy amigos de mi papá, el papá el loco alcalde y mi papá. Sí. Oye, Renato, había una hermandad entre todos esos capitanes especial, Sí, ¿verdad? y había mucha ayuda. ¿Por qué? porque- ¿Cómo era? Mira, ¿qué recuerdas tú ahí cercano? Recuerdo muchas anécdotas. Estaba el Huevo Solano, estaba el Patotas, no recuerdo los nombres, Gildardo Platas, había cantidad de nombres, te nombraría muchos. Había mucha gente, por ejemplo, el dueño de la Escuela Aeronáutica Panamericana, entre varios pilotos, incluido mi padre en Tampico, le enseñan a volar a él era locutor de radio. Y le enseñan a volar, él pone su escuela. Una de las promesas que le hizo mi papá alguna vez al capitán Armenta, que en paz descanse, es que mi hijo va a estudiar en tu escuela. Y la escuela privada, la estudié en la Aeronáutica Panamericana en Tampico, Grupo Coco 82. Recibo mi licencia de privado en diciembre de 1982. ¿Qué número de licencia privada tuviste? ¿Te acuerdas? Híjole, no lo Es que me acuerdo porque le envié la 20,000. Está muy fácil, pero no, la mía era creo que 15,000 algo, o 14,000, no me acuerdo, te soy honesto. Oye, Renato, fíjate que esa hermandad que yo pienso, digo, me llama la atención porque siempre que platican, no, pues él estaba en Teapa, Tabasco. Sí. Pues era fulano, Pepino. El otro estaba ya en Tuxtla, era fulano. Los otros de Yajalón eran aquellos. Todos los lugares donde había aeropistas, donde había aviones operando pequeñitos, se conocían, se apoyaban, se enviaban información, piezas, era una comunidad. Yo creo que a nivel sociedad se ha perdido mucho la honorabilidad, la palabra, tener palabra, el respetar tu palabra, darle dignidad y honorabilidad, se ha perdido mucho eso, en general. Mi papá alguna vez lo mencionó. El medio se contaminó mucho también por mucha gente, vio dinero en la aviación. La idea era, él fue dueño de avión y alguna vez se lo dijeron, el que tiene avión tiene dinero y es sujeto a explotación. Dicho por un inspector de aquellas épocas, ¿no? Entonces, la gente ve dinero. Filosofía que no ha cambiado mucho. Pero no, bueno. Se ha empeorado. Yo creo que se ha empeorado. Pero es parte de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? También. Los tiempos son otros, ¿no? Quien es piloto de corazón siempre va a ayudar a otro piloto. Terminas tu curso, tus estudios de piloto privado ahí en la Panamericana con Capitán Armenta. ¿Y qué pasa? ¿Cómo te haces piloto comercial? El Capitán Armenta ya había fallecido. Yo terminé en 82, él murió en 80. En un accidente en su Queener. Ahí tengo también otra pequeña anécdota. Mi hermana Claudia se casa el 6 de diciembre de 1980. Enrique, mi cuñado, que en paz descanse, y tu servidor estamos en Tampico. Yo estoy estudiando la prepa. Él está estudiando una maestría. Y ese sábado, yo no recuerdo por qué no me fui antes, pero ese sábado, por acompañar tal vez a mi cuñado, nos vamos en un avión de Mexicana, que era un vuelo a la 1 o 2 de la tarde, a México a la boda. Y Mexicana termina, por no me acuerdo qué razón, cancela el vuelo. Entonces no tenemos otra forma, porque el siguiente vuelo de Mexicana, que era la única aerolínea que bajaba en ese entonces a Tampico, Mexicana se fundó en Tampico, era hasta las 8 de la noche, la boda era a las 6 o 7 de la tarde. Y pues, se me ocurre, en aquella época se podía, hablo de 1980, se me ocurre pues pedir un aventón. Me voy a comandancia, y me encuentro al capitán Jesús. Y no era extraño, ¿verdad? No, era muy común. Y además te subían, ¿no? Los capis te subían. De hecho, ¿no? así fue. Sí, es el cierto. capitán Jesús Armenta Berber, lo recuerdo muy bien, con una cadena aquí, una cadena de oro muy bonita, grandota. Y le pido aventón para mí y para mi cuñado. Y se me queda viendo muy extrañamente. ¿Y tú quién eres, maestro? Pues soy fulano de tal. ¿Tu papá es fulano de tal? ¿Se puede decir malas palabras? Pero bueno. Claro que sí. Eres hijo de ese cabrito, pero terminado en on. Le digo, sí, ese señor es mi papá. Vente, vámonos, siempre hay lugar para los amigos. Y nos subió en un Queener 80.
el sucesor del Kiner que tú vuelas, el extra bravo Fox Union Delta. Y nos fuimos el 6 de diciembre, volamos Tampico a Ciudad de México. Íbamos llenos, porque íbamos mi cuñado y yo, el capitán, unos instructores de copiloto, y todo el avión lleno de alumnos, gorrones, seguramente, que vivían en México. Desgraciadamente, el 18 de diciembre, viniendo de México el lunes en la mañana a Tampico, sufre un accidente el capitán y fallece. Te estoy hablando de 12 días después. A mi cuñado de la impresión le dio taquicardia y todo esto. Aparentemente le dio un ataque cardíaco al capitán virando a final a la 13 o el 14 en Tampico. Y se le dio un ataque al corazón y venía con un alumno. Pero sí, lo recuerdo muy bien al capitán. Muy, muy, muy bien. Son recuerdos que te quedan marcados. Terminas ahí y... ¿Cómo es? Porque tengo entendido que eres egresado del CIAC, Del ¿no? CIAC, el último grupo que fuimos beca completa, el 7141. Tuve la oportunidad de ser jefe de grupo y entro en 1985. Amigos, hago un paréntesis pequeñito nada más porque en nuestro libro de paréntesis son las salas, tratamos de hacer, pues siempre pensamos que el principio de la perseverancia resulta fundamental en esto, Básica, ¿no? Disciplina, claro. Y bueno, hemos tocado hemos platicado con algunos compañeros conocidos mutuos que, bueno, pues que concursaron por esa beca entre muchísimos y ganaron. Como me da la impresión que es una batalla de gladiadores, no es algo que sea fácil realmente, pero tú eres de esas personas que supieron ganarse. ¿Le ves cara de Einstein a todos? Me acuerdo de una anécdota, salgo del examen de meteorología y una de las preguntas era, ¿qué tipo de precipitación tienen los cirrus? Los cirrus son nubes altas, no tienen precipitación, son cristales de hielo. Y me encuentro a dos compañeros diciendo, ¡qué tonto eres! Es precipitación achubascada. Y entras en duda. Yo así ¿en serio? Yo puse que obviamente pues, no tiene precipitación, pero cuando los oyes tan con esa seguridad, le ves cara de Einstein a todo mundo. Fueron 220 pilotos y nos quedamos 20. 11 plazas para uno, correcto. No es fácil, es difícil entrar, pero es más difícil salir. Te acabas de tocar la palabra perseverancia, disciplina, constancia. Era difícil porque estás constantemente en observación, ¿sí? Evaluaciones. Tenían unos métodos que se llamaban hojas rosas, 3 hojas rosas, estás en la calle. Okay. Te platico una anécdota en León. Compañero llegó con la capota, el hood, roto, y llegó uno de los capitanes que era muy, muy malhumorado. Ya cuando lo veías... Hoja rosa, amigo. No fue hoja rosa, fue castigo. Cuando lo ves que corta el motor y está abriendo la puerta y el avión todavía está en movimiento, cosa que era prohibido y te lo inculcaban, decías, ya el cuate viene enojado. Nos bajábamos, nos formábamos y nos empezaba a regañar a todos por culpa del piloto, del estudiante que acababa de bajar. Y el piloto, es que ya estaba rotita, decía. Quien sabe la historia van a saber de quién hablo. Y que nos mandan a correr. En León, en la pista vieja. Y pues a correr con overol, zapatos y el malditín. Yo soy malo para correr. Y pues ahí vamos, pum, pum, pum. Y en un punto me doy cuenta que ya la plataforma ya no nos ven, ya no se ve. Y 2 compañeros y yo nos sentamos, burlándonos de los que sí seguían, disciplinados, constantes, y los flojos, que nos creímos más inteligentes, es la realidad. Cuando vienen de regreso nos paramos y seguimos y continuamos y llegamos y ya no pasó nada. Al día siguiente en la mañana, nuestro jefe de base nos nombra a los 3 que nos sentamos. Nos echaron de cabeza. Entonces, nos regañaron y dice, al final del día no va a ser una, van a ser 2 veces lo que van a correr la pista. Yo me voy a subir a la torre y los voy a observar desde arriba. Si no corren, automáticamente están fuera de la escuela. Estábamos empezando el Bonanza, que era el primer avión. Entonces dices, no me lo voy a jugar. Cuando vamos corriendo, termina todo, ellos se van. Yo estoy seguro que ya se fueron todos, porque la torre la cerraron, el aeropuerto lo cerraron.
Y le digo a uno de ellos, le digo, ¿cuánto te apuesto que no está ahí en la torre? Y muy inteligente me dice, ¿te la jugarías? No, pues síguele corriendo, compadre. Y a correr, maestro. Oye. Acabé cansadísimo, efectivamente no estaban ahí, ya se habían ido, pero sí, era la forma de decir, tengo que continuar, a pesar de... Renato, siempre preguntamos, cuando estamos hablando con aviadores, del recuerdo de ese primer vuelo solo. ¿Recuerdas tu primer vuelo solo? Sí, fue en Tampico, me suelta Gilberto Montoya, de Guasave, por cierto. Me soltaron a mí a las 9 horas de vuelo, 8:30, 9. Caray. En el Extra Bravo Kilo. ¿Tenías plumas? Sí, te repito, ya venía yo volando con mi papá desde muy chiquito. Okay. Entonces, eso ayuda mucho. En el Kilo Unión Extra, un PA-28. Yo volé 28. Qué bonito avión, Bonito ¿verdad? avión, bonito avión. Había una pista al sureste de Tampico, se llama Parritas, Okay. ahí en la Panamericana. Llegamos, me dice, párate, me paro, abre la puerta y me dice, nomás te voy a pedir un favor, no me rompas el avión. Y yo, ¿por qué te lo voy a romper? No estaba entendiendo qué estaba pasando. Me dice, porque vas a hacer 3 vueltas solo, al tercer aterrizaje te paras y me vienes por mí, ¿eh? No te voy a ir a Tampico sin mí. Yo así de, ok, Qué maravilla, es muy temprano, ¿verdad? ¿no? Qué maravilla. Eso fue en agosto del 80. ¿Qué pasó después? ¿Terminaste tu Termino carrera? la carrera, me meto con el capitán Santiago Hidalgo de Mexicana a tomar un curso sobre aviación en general. Aprendí muchísimas cosas con él. Él preparaba a los pilotos ya comerciales para entrar a Mexicana o Aeroméxico, para los concursos. Yo me fui a preparar para entrar al CIAC. Y el CIAC te daba una lista de un temario y pues, estudiar y sobre de él. Aprendimos bastantes. Y error mío, me voy a Tabasco con un primo, hermano de mi papá, que había sido presidente municipal de una región de por allá y hizo mucho dinero. Él tenía mucho dinero de por sí, pero hizo más dinero yo creo. Entonces se compró un Cessna 180, Okay. el EcoW, qué hermoso avión, patín de cola. Sí, bueno, qué cosa. Hermoso avión. El capitán Rosenberg Maza, me da dobles en el avión. Todo el mundo habla maravillas del 180, ¿verdad? Era una hermosura de avión, ¿eh? Precioso Rápido, avión. cargador fuerte, y todo, flotaba ¿verdad? y salía en un 20 y lo metías en 50 centavos. Y Cierrero al 100, ¿no? Sí, 100%. Hermoso avión. Y me acuerdo en Villahermosa, esto fue en Villahermosa, me dice, ponte a practicar y dar vueltas ahí en la plataforma. Hasta que empecé a dar vueltas, literalmente me di cuenta del sentido, porque me ganaba hasta que llegué a dominarlo, inclusive lo llegué a volar solo con menos de 40 horas. No, ¿qué fueron? Traía 40 horas privadas, a las 50 horas, haz de cuenta, estaba yo ya volando solo el 80. Bonito avión, me enseñó el despegue corto, corrías, levantabas la colita, 60 millas y un punto de flaps y el avión salía como globo. Como globito, sí. Hermoso avión. Después, tuvo un desperfecto el avión, lo mandaron a reparación y pues para no quedarse parado mi pariente, compró un Cessna 182, el Extra Bravo Kilo Unión Julieta, con motor grande. Bueno. Qué belleza de avión también el 82, ¿eh? Veloz, sí, muy bonito avión. Y terminé mis 80 horas para entrar al CIAC. Error mío, y haz de cuenta, yo en la mente traigo el 1 de julio y era el 30 de junio, el último día para entregar papeles, y yo llego el último día, porque estaba allá en Tabasco, llego el primer día que ya no recibía papeles. Me dice, no, compadre, el último día fue ayer. Entonces, si hubiera estado en el 7140. Okay. Entonces, seguí con Santiago Hidalgo, estudiando y preparándome, fue prácticamente un año, y gracias a Dios al siguiente año me quedé, en el 7141, y fuimos el último grupo ya con beca completa. En 85 vino el terremoto, presidente Miguel de la Madrid, Okay. y todos los recursos de reconstrucción, o sea, lo que sería el presupuesto principal, lo que no era importante para la nación, como hacer pilotos en el CIAC, lo destinan a reconstrucción. Entonces nos demoraron casi un año, 3 meses, 4 meses en total. Oye, ¿y cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo estuvo muy simpático porque salgo, me encuentro ya en las filas de desempleados,
tengo mi licencia y para hacer algo me voy a Cancún, donde vive mi hermana y mi cuñado, y me meto a un hotel de entretenedor de huéspedes. De GO le llaman, no sé qué significa GO, pero me meto a este hotel, me la pasé muy divertido, honestamente. Y estando, mi cuñado tenía un taller de reparación de radios. Y llega una persona ahí y arreglar un avión de radio. Y dije, es un avión de radio. Y estaba yo en mi descanso ese día. Y le digo, oye, ¿y ese por qué tienes ese avión de radio? Ah, es que yo tengo un avión. Y se me fregó y vengo a repararlo aquí. Y le digo, ¿qué avión tienes? Me dice un Cessna 310 2R. Ah, pues es el avión que yo volé en la escuela, 40 horas, lo volé solo. En la escuela te dan 11 horas y media de solo del bimotor, tú solo. De hecho, aquí en Toluca me soltaron. Y me dice, ¿por qué no te vienes a hablar conmigo? Ah, pues sí, pues mañana. Y él volaba, él era piloto privado, estaba aprendiendo instrumentos, entonces él lo que quería era rentar su avión, tenía muchos contactos en gobierno, para poder volar de noche entre Campeche, Chetumal y Mérida, y Cancún principalmente. Entonces al día siguiente me va a hacer un tipo examen, y nos fuimos a 10,000 pies, me cortó un motor, y digo, ¿eres instructor? No, están descortando motores, compadre, o sea, perdón, pero esto no se hace, man. Total, esta Isla Mujeres ahí abajo, y le digo, ¿vamos a bajar? No podemos bajar Isla Mujeres. ¿Por qué no? Porque el instructor me dijo que era muy chiquita la pista. Le digo, maestro, ahí meten un DC-6 de la Fuerza Aérea y lo sacan. ¿Me da chance? ¿Puedes? Sí. Nos clavamos, tocamos, no, fascinado porque el avión podía entrar. Se dio cuenta que podía entrar Isla Mujeres. Ahí estuve con él, estuve volando, esto fue en enero hasta prácticamente noviembre. Perdón me toca Gilberto ahí, el huracán Gilberto. Perdón que interrumpa un poquito, amigos, pero es que es un detalle curioso porque estos aviones bimotores de pistón tienen sus secretos, ¿no? Sí, claro. Y un piloto con poca experiencia realmente, pues yo no diría que lo domine. En tanto, digo, en sus inicios, ¿no? Sí, están bien certificados, por supuesto, y todo, pero sacan canas. Creo que pues venías bien entrenado, ¿no? Sí, no, la escuela decía que te daban 70 horas de simulador. Únicamente, vamos a hacer la salida a Cuapa, en inglés y en español. Y te dan 1 hora de simulador con la pura salida a Cuapa o llegada a Cuapa. Que ahora venía en el radial 001 de Tequesquitengo, pasabas, en 181 pasabas a 12 millas, 8 millas, ¿no? Un arco por la derecha, era primero a la izquierda, luego a la derecha, que era un arquito chiquitito, interceptaba la 232 inbound de México, bajando 8800, etc. Todavía me acuerdo. Era impresionante, imagínate, lo hacías en un Frasca, bimotor, a 160 nudos, hoy imagínate hacerlo en un 727. Sí, platican algunos amigos también de Mexicana que jugaban a ver quién le hacía 250 nudos, ¿no? Correcto. Y que el avión se... Sí, yo en una de las empresas que trabajé había una competencia que yo nunca entendí. 10 millas, 3,000 pies y 300 nudos. Y tenías que meterlo. Y lo hacían. Así eran esos tiempos. El 727 era una maravilla y muy versátil. Sí, una ¿verdad? hermosura de avión. Yo nunca lo volé. Yo tampoco, pero... Me dieron cachucha. Sí, alguna ocasión. Me dieron cachucha en Culiacán tiempos. Una y en México otra. Pero sí, fue icónico, ¿no? Hermoso, a mí se me hace... Fíjate que se me hace la máquina perfecta. No sé por qué, buen diseño, buen performance. Además de que eran los tiempos de la Golden Age, ¿no? Sí. Los tiempos dorados, 137. 200, 300 y 500. Amigos, vamos a tocar un poquito así porque, bueno, estamos ante un personaje realmente. Hay tanto que platicar con Renato. Terminas, vuelas este avión, este bimotor de pistón. Y agarro otro, un PA-28235, el Noviembre India Whiskey, del buen José Luis Castañeda, tipazo, también un personaje con mucha historia. Era interesantísimo platicar con él. ¿Piloto también? Él era, creo que ingeniero, pero es piloto, pero él volaba su avión. Y lo apoyo en sus vuelos y varias cosas. Es muy interesante, un tipo muy interesante, José Luis. Y estando allá, me habla mi padre y me dice, oye, me acaban de comprar un Turbo Commander aquí en Guadalajara.
¿te vendrías conmigo de copiloto? Yo todavía ni colgaba ya. Bueno, Todavía ni colgaba, ya estaba yo en Guadalajara. ¡Qué maravilla! Sí, El 2 sueño años. dorado de cualquier padre y de cualquier Sí, hijo. 2 años increíbles. Yo creo que fueron... lo puedo partir en varias partes o varias épocas bonitas y una de las más bonitas fue esa. 2 años con mi padre. Es que era lo único que me aguantaba, yo creo. Pero sí, fue muy bonito. Fue una experiencia muy ¿Cómo es padre. volar con tu papá? Al principio fue un poco difícil porque sí me traía bastante movido, Creo que exigente. sí, ¿verdad? En un vuelo a Los Ángeles, platiqué con él y dije, oye maestro, en lugar de hacer esto muy bonito, lo estamos haciendo muy desagradable, ¿no? Es que no quiero que te me mates. Te prometo que no te voy a matar, padre. Te lo prometo. Eso fue casi a los 6 meses de que había estado trabajando con él. Y no, en los siguientes años, 6 meses fueron maravillosos, nos lo pasamos padrísimo, me hizo capitán. El que me firma para capitán fue Álvaro Sáenz Jiménez, que en paz descanse, que falleció en el accidente de Muriño. Ok. Él me firma mi licencia. ¿Álvaro? Álvaro Ok. Sánchez y Jiménez. David estuvo en Rural, ¿no? Él fue el ban rural, pero fue completo de mi papá, sí. Ok. Tipazo, también. Sí, muy buena. La gente se expresa súper bien de él, ¿sabes? Tipazo. Mis respetos para Alvarito, que en paz descanse. Le gustaba mucho la música. Tenía un grupo que se llamaba Los Ruqueros. En lugar de Los Rockeros, Los Ruqueros. Muy buen tipo. Lo recuerdo. Mi papá lo quiso muchísimo. Hizo muchas cosas como mecánico, era mecánico también. En un evento despegando en Aguascalientes en un Turbo Commander con el gobernador del estado, la esposa, los 2 hijos y un guardaespaldas, se le retrae el tren en plena carrera, pega 80 nudos. El Turbo Commander se rota 100 nudos. En la pista antigua de Aguascalientes, no sé si la recuerden, pero una pista muy corta y al final había casas. En el centro, ¿no? Mandé en el centro de la ciudad, centro, correcto. Sí. Y venía con un copiloto, Gonzalo Pingarrón, que en paz descanse, murió con el COVID. Él era piloto, capitán de 787 en Aeroméxico. Tocan con la panza, y dice mi papá que esto fue el 1 de julio de 1980. Lo primero que pensó mi papá fue abortar el despegue, pero ya no tenía pista, no tenía con qué frenar el avión. Las reversas. Afortunadamente las hélices no pegan en la pista, y lo que hizo fue jalarlo y volverlo a bajar para entrar en efecto suelo. Dice que él alcanzó a voltear y ve las piernas Ya, flojas. las flojas, muertas, flojas. Esperó los 100 nudos y él lo jaló. Al final él recuerda que ve 2 tanques amarillos de agua y una antena de televisión. Con la punta del ala izquierda se lleva la antena de televisión. Está un poquito más arriba. Y los pasajeros ni cuenta se dan. Él declara la emergencia. Llega a aterrizar en México, todo con radio 2, comunicador 2, navegador 2, etc. Aterrizan, el avión cicleó perfectamente el tren. Llegan a México, hay equipo de apoyo por si se retrae el tren, ¿no? Llegaron hasta el hangar de Ban Rural y el dictamen final fue de que el avión era modelo 78, tenía 2 años. En esos 2 años nunca le habían dado servicio al sistema hidráulico. Entonces, aparentemente, en la válvula donde cierra para la presión hidráulica, para subir y bajar el tren, un grumo, una basura se queda atorada y por ahí empieza a salirse la presión hidráulica y desgraciadamente les pasó 80 nudos, o afortunadamente, porque si no hubiera sido en tierra, o sea, estando parados, no sé, nunca sabes. El Turbo Commander también es un avión muy especial y con grandes prestaciones. Mucha gente también se expresa muy padre del Turbo Commander, ¿no? Yo estoy enamorado de ese avión. Al final de cuentas, ¿a dónde pasas de este Turbo Commander a dónde? De Turbo Commander estamos ahí y me habla mi hermana, que vive en Cancún, y me dice, oye, tengo una amiga que su hija acaba de entrar sobrecargo a una nueva aerolínea que se llama Aerocancún y están buscando pilotos. Entonces yo dije, no tengo experiencia en jet. No sé, te paso los datos. Entonces me pasa los datos, me comunico y justamente están empezando a hacer experimentos con pilotos que tengan más de 1000 horas de vuelo, experiencia en turbolice, aunque no tengan experiencia en jet. Y cumplo los requisitos. Me piden venir a México, hago exámenes y los pasé. Y me quedé en Aerocancún.
Empiezas tu Mi carrera en la carrera aerolínea. En la aerolínea. El Aerocancún, mi primer jet fue el MD-83. También otra maravilla, supongo, ¿no? ¿Qué Hermosura máquinas, de avión. ¿no? Memo Hedley, que en paz descanse, un capitán que admiré muchísimo, me decía, si el MD te gustó, el DC-915 te va a encantar, el ratón loco. Dije, no, pues ¿cuándo lo voy a volar? Pero lo volé, en Taesa, que esa es otra historia también. Entonces, estando en Aerocancún, casi prácticamente al año, llega el Airbus 310-300. Memo Hedley era jefe de pilotos, me escoge como su pareja para irnos al adiestramiento a Toulouse. Ellos habían contratado originalmente, creo que eran 6 pilotos de Mexicana. Por alguna razón los 6 al último momento dijeron, no vamos. Entonces tenían que sacar gente de Aerocancún. Entonces, pues ahí empezaron. Fui uno de los elegidos y nos fuimos a Toulouse, a Aeroformación, a tomar el adiestramiento del Airbus 310-300, el único en su tipo que ha habido en México hasta el día de hoy. No ha habido otro. Ya era un avión heavy, ¿verdad? Jet Heavy, correcto, arriba de 300,000 libras, doble pasillo. En su momento, pues Fuimos lo los último. primeros en ITOPS en México también, Ok. calificados en ITOPS, en avión, en aeroempresa y como piloto. Son 3 certificaciones. O sea, tienes que ser como, o sea, si yo tengo ITOPS y hay otro Airbus 310 en México, no puedo volar ese avión porque estoy yo certificado para Aerocancún, para las especificaciones de Aerocancún. Es una certificación bien especial. Bueno, lo explicarás mucho mejor tú, pero básicamente es una certificación que permite que aviones bimotores vuelen largas distancias buscando Después de algunos 60 puntos minutos alternos, de un ¿no? aeropuerto disponible y adecuado, puedan volar 180 Para que en caso de un minutos. motor alcancen algún Con un motor, aeropuerto correcto, seguro, ¿no? sí. Pero bueno, obviamente hay que cubrir una serie de... La idea original se llamaba EROPS, Inicialmente. Extended Range Twin Engine Operations, pero ya sabes, el aviador le pone al acrónimo, le pone todo y dice Engines Running or Passenger Swimming. Ok. Después lo ponen a ITOPS, Extended Range Twin Engine Operations, y es Engines Turning or Passenger Swimming. Como quiera, ahí lo dejamos, dijeron ya. Sí, ahí lo dejamos. ¿Para qué usaban este Airbus 310 de Volábamos Aerocancún? de Cancún a Europa, directo. Y necesitamos el ITOPS para cruzar el Atlántico, apoyándonos en Bermuda, en Islandia, en Keflavik, y en Lajes, por ejemplo. Entonces ahí cerrábamos los círculos. Empezamos con 90 minutos, primero. Fueron como 6 meses, si no recuerdo, un año, volando 90 minutos. Y creo que fue un año, y al año ya nos da la certificación 120 minutos, que de hecho tuve la suerte volando Sevilla, España a México, volar el primer tramo 120 minutos, el primer ITOP 120 minutos. Amigos, no es solo el calibre de las experiencias que nos platica Renato, sino también esos tiempos en los que estaba él, pues en lo que todo esto se desempeña, porque créanme que para llegar a esos niveles se necesita un alto nivel de competencia, y eso requiere un esfuerzo especial, ¿no? Cuando te gustan las cosas no lo ves como tal, o sea, es pasión y tienes una marca, un ideal y buscas llegar a él. Fíjate, sin embargo, qué bien habla de la aviación mexicana. Sí. Este asunto de que tripulantes mexicanos se certifican ITOPS, empiezan en un avión nuevo a hacer estos cruces transcontinentales, adquiriendo experiencia, llevando la bandera mexicana a largas distancias. Nada más un poquito, platícale aquí a la gente, ¿cuántos países has volado? 102. Tengo 102 países volados en el mundo. Sí. No muchos mexicanos lo tienen, amigos. Bueno, un poquito tocando esto, Renato, yo sé que tu trayectoria ha sido pues sobresaliente tanto en la aviación comercial como en la aviación corporativa, pero bueno, juntando ahí ahorita este momento que se presta, platícanos un poquito cómo se hace un viaje a, pues no sé qué lugar, a Tokio, no, a Tokio, Moscú, sí. o a dónde. ¿Cómo se diseña, cómo se planea un vuelo a Moscú? Me pasa, por ejemplo, Moscú fuimos de Miami, no sé si recuerden, fue el 2012, 2013, no, 2010. Hay una erupción de un volcán que abarcó y cerró vuelos, etcétera. Poquitito después fuimos a Moscú. Tienes varias empresas como handlers, entonces ellos te ayudan muchísimo a estar preparando todos los vuelos.
Tú vas planeando tu ruta, buscas una ruta lo más directa, de acuerdo al pronóstico de vientos. En el tipo de avión que estaba volando en ese momento era un Gulfstream G550. Entonces, los tracks no te preocupan mucho porque vas a estar volando fuera de tracks para volar una trayectoria más adecuada a tu ruta. Se llama Random Route y vas arriba de 41,000 pies, generalmente. Ok. La hora HLA es hasta 41. Es que igual que el RBCM, de 29 a 41. Y es lo mismo en el Atlántico. Entonces, como vas fuera de las altitudes, entonces ya puedes ir en Random Route. Estas compañías como Universal o Air Inc. ellos diseñan el plan de vuelo y te lo entregan, te dicen, Sí, capitán, esto es lo que consideramos. Y te consiguen el handler en el lugar y se empiezan a coordinar contigo para hacer toda la preparación del vuelo. Es un proceso. Creo que un poquito, a lo mejor, de las cosas que complican esto, pues también es un poquito inglés ruso, debe ser complicado, ¿no? De hecho... O el inglés japonés, o el inglés el ruso africano, para mí, ¿no? el ruso ha sido Moscú y San Petersburgo, para mí han sido los dos lugares más difíciles en respecto al lenguaje, a la comunicación, porque veníamos 2 pilotos en Ratari 6 a bordo. Yo siempre considero a mi compañero en ese momento un excelente piloto, con muchísima más experiencia que yo, más países que yo, y ninguno de los dos, ¿qué dijo? Y luego métele que era QFE, sí, bueno, y luego claro, métele que eran metros, sí, kilómetros, y etcétera, y yo creo que ha sido una de las aproximaciones más difíciles que he hecho en mi vida en Moscú, en Domodedovo, pero interesante porque, y luego nos tuvieron 6 horas arriba del avión porque nos adelantaron un día el vuelo y la visa la tenemos para mañana, no para hoy, y 6 horas en lo que arreglan todo el rollo. Es muy interesante porque sabes que la gente, bueno, los que no hemos tenido esos alcances que tienes tú, pues siempre tenemos un poquito de duda de, pues, ¿cómo son esos, cómo es ese tipo de operación tan especial, hay una cosa ¿no? importante que mencionar. En esa época tenemos una oficina de despacho en la empresa donde volaba, donde estaba el avión, de muy buen nivel. Había dos compañeros, Cristian y Ulises. Bueno, todavía que está todavía en Ulises, de World Fuel, correcto, okay. Y Cristian también. Y mi respeto, siempre se la rifaron y fueron aprendiendo juntos con nosotros, pero ellos fueron los que realmente hacían toda la chamba. La chamba de todo el movimiento era de ellos. Ya nada más nos daban un briefing y nos ponían al tanto. ¿Qué pasó después de Aerocancún? Aerocancún empieza a haber deserción de copilotos, la empresa empieza a llevarse los MDs. Yo ya no soy en el MD, yo duré 3 años y medio en el Airbus. Me encantó el avión, precioso. Tecnología nueva. Eran 3 pilotos, ¿verdad? No, 2 pilotos. ¿Ya eran 2? ¿Por qué hubo una...? Forward Facing Cockpit le llamaban. Ok. Porque inicialmente el 310 venía con 3, ¿no? No, el 300... el 300 B4 era de 3 pilotos, que lo volenta esa también. Y el 310, el 300-600R ya sale como Forward Facing Cockpit. Todo y el 310 es 6 metros más corto, 6 toneladas menos y 6,000 libras por motor menos. 6 por 6 por 6 por 6 por 6 por 6. Okay. Entonces, pero es el mismo avión, es la misma capacidad, es el mismo type rating. Tú te subes a un 310 o un 300, la única forma de saber desde adentro qué avión estás es por la FMS, que te va a decir qué avión estás y qué motores traes. Entonces es la única forma. De ahí fuera es la misma cabina. Oye, Renato, bueno, no nos alcanzaría una sesión para platicar todo lo que hay, pero a ver, dentro de un poquito, tú has participado, destacado en la aviación corporativa y en la aviación comercial. Hay prejuicios entre que los pilotos de la ejecutiva luego no acomodan en la comercial, los de la comercial no acomodan en la ejecutiva. Platícame tu opinión al respecto. Sí, hay mucho. Mira, he encontrado excelentes pilotos en la línea aérea y muy malos pilotos en la línea aérea. Y he encontrado excelentes pilotos en la aviación ejecutiva y muy malos pilotos en la aviación ejecutiva. Desgraciadamente hay un como competencia, porque acá en la aviación ejecutiva no tenemos procedimientos. Es lo que dicen.
Y allá sí en la línea sí hay. Pero yo creo que están equivocados en la mayor parte. Porque en todos los aviones que he volado en la ejecutiva, en el manual, en todos lados, tienen procedimientos. Sí, claro. Tienen estandarización. Ahora, depende de ti, que la empresa cuando estés volando o de ti como piloto que los apliques. Pero ya hay una filosofía un poquito más de apego a los COPs, ¿no? Exactamente, sí, ya se ha trabajado mucho más en eso. Ahorita, actualmente, en la empresa en que estoy, con el avión que estoy actualmente haciendo los SOPs de mi avión. Ok, ¿trabajando tú en el diseño de ellos? Así es, los SOPs. En esta empresa hay un LIR 31, un LIR 60 y yo volando un LIR 55. Ya le mandé parte de estos SOPs al 60 y el 31. Y a los dos responsables que van a firmar o a aceptar estos SOPs, con la idea de, si podemos estandarizar los 3 aviones, sería excelente. Son 3 aviones muy diferentes, pero muy similares de volar. El 60 tiene otra aviónica, el 31 tiene otra aviónica, el 55 otra aviónica, pero en su operación son muy similares. Fíjate que nosotros estamos adoptando un poquito algunos SOPs que hemos logrado puedes copiar de empresas en Estados Unidos que operan en FAR 135, aplicado a esto, y nos ha funcionado bien también. Te funciona muy bien. Y creo que al final de cuentas, pues es cierto, pues los callouts, el CRM acaba siendo fundamental en cualquier tipo de operación. La seguridad de la cabina. Pero te voy a decir una cosa. He notado, bueno, puede ser que esa sea una cuestión, una rivalidad, pues que provenga a lo mejor de raíces familiares, ¿no? La aviación comercial, pues, va metiendo a su gente, la aviación corporativa va metiendo a su gente, y a veces no todos se logran pasar de uno a otro, ¿no? O cuando las vacas flacas de unos alimentan a las otras, ¿no? Muchos pilotos de línea aérea no se ubican, no se sienten cómodos en la ejecutiva. Eso lo he visto. Acabo de estar en una empresa 3 años volando un Airbus 320, maravilloso avión, fue mi última aerolínea, no pienso estar más en aerolínea, ya ha cambiado mucho, en 3 años volé 2,000 horas. No es queja, a alguien le escuché esta frase y la adopté porque me gustó, porque es muy cierto. Me gusta volar mucho, pero no me gusta mucho volar, pero no me gusta volar mucho. Y sí, dices, claro. Híjole, ya a mi edad, tengo 63 años, andar 6 días trepado en el avión, con secuencias muy pesadas, levantadas a las 3, 4 de la mañana, o acostadas a las 2, 3 de la mañana, muchos tecolotes. Es que, ¿sabes qué? El modelo de negocio de aerolínea ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, ¿no? Entiendo, es un negocio. Y se ha vuelto masivo. Muy comercial. Sí. Entonces, sí. Yo creo que es un trabajo para gente más joven. No es que me sienta viejito, pero sí es algo muy difícil, ¿no? Sí, yo creo, y yo te voy a decir una cosa, tenemos amigos en común que están ahí y que les cuesta ya un momento cargar el portafolio, ¿no? Hace un par de semanas, 2 compañeros de escuela volando Airbus 320, no digo en cuál de las 2, pero oye, si sabes de alguna chamba, avísame. O sea, están cansados porque sí es muy pesado, es un trabajo, el avión es precioso, muy bonito avión, me gustó mucho, pero sí es un trabajo muy pesado, y mal pagado, y en el sentido de que pudiera ser mejor pagado. ¿Sabes qué? Crecimos en una aviación de glamour. Sí, exacto, y no entendemos, ¿no? Es cierto. A lo mejor los jóvenes ahora, bueno, pues si tienes 25 años y te prestan una 320 y lo tienes que volar 90 horas, a lo mejor es el sueño dorado, ¿no? Vas a estar feliz, ¿no? Claro. ¿no? Ahí cuando a mis 33 años me hicieron capitán en 737, yo me sentía Dios. Y lindo, ¿viste? Pero bueno, sí es, tienes que controlar tus egos también en esta carrera, porque somos gente de ego muy evolucionado, muy alto, y hay que aprender a controlarlo. Fíjate que, bueno, pues tenemos nuestras propias personalidades, a veces nos descubren, pero ¿tú cómo consideras que realmente debería de ser la personalidad de un capitán en estos tiempos? Tienes que tener un ego desarrollado y alto, porque el trabajo lo requiere. O sea, si eres un cuate poquito y con poco carácter, yo creo que no es la carrera para ti. No cabes. No, tienes que tener capacidad de tomar decisiones, que nos enseñan a esto, tomar decisiones en muy poco tiempo, segundos,
como alguna vez leí, la aviación, el vuelo es largas horas de aburrimiento con segundos de terror. Y es cierto, o sea, tienes que tomar decisiones muy rápidas, generalmente acertadas, que para eso te dan tu adiestramiento. Llega un punto en que ya no piensas las cosas como tal, sino ya las haces más mecánicamente, porque repites tus adiestramientos y vas a eso, a practicar, porque el día que te pase, sepas qué hacer, Oye, cómo pues fíjate, reaccionar. Perdón, tienes toda la razón. Y hay un considerando aquí, efectivamente hay de pilotos a pilotos y de empresas a empresas, ¿no? Desafortunadamente, pues en la competencia, en el mercado, que es el que ahora rige todo, el dinero, que es el que manda, pues hace que las cosas se vean desde otros puntos de vista, ¿no? Pero yo te pregunto, Renato, ¿cómo ves a los jóvenes pilotos de ahora? ¿Tú sientes que llevan en la sangre lo mismo que llevábamos? Híjole, es muy difícil decirlo y hablar por todos. Para estar en esta carrera tienes que tener pasión. Eso es una realidad. Digo, el vestirte de piloto, traer tus 2 barras, salir al súper sin cambiarte, dices, pues no se trata de eso, del farol, vamos a llamarle así, ¿no? El público en general ve a una persona en uniforme y llama la atención, pero no se trata de eso. La carrera es que la carrera es muy diferente al farol. Tienes que ser disciplinado, obviamente hay que tener pasión, mucha entrega, hay sacrificios. Es exigente, ¿no? Es exigente. Yo tengo 3 hijos y yo fui un padre ausente. Me perdí de cumpleaños, me perdí de fiestas en la escuela, de cosas así. Y eso duele, pega, pero o haces eso o no haces nada. O sea, ya no tienes cómo mantener a tu familia, ¿no? Sin embargo, otra cosa, es un Perdón que te interrumpa, y he escuchado mucho esto, es lo único que sé hacer. O sea, bueno, sí creo que lo haces bien. sí, exactamente, o sea, si le vas a que cómo hacer, hazlo bien, compadre, ¿no? Exactamente. Pero no, yo creo que si eres inteligente y tienes talento, puedes ampliar muchas más cosas dentro de la aviación. No nada más ser piloto, ¿no? Pero bueno, lo que sabemos hacer y lo que queremos hacer es eso, estar arriba de un avión y volarlo, que es tu pasión. Pero sí, hay mucho de todo, ¿eh? Hay mucho de todo. Hace poquito estoy en un chat por ahí y vi a un piloto muy joven, no lo conozco personalmente, pero por lo que escribe, burlándose de que todavía dice unión extra. Bueno, sí, el alfabeto fonético de la antigua, ¿no? Claro. Entonces, no sé si lo dijo burlándose porque él no conoció el alfabeto fonético original, o burlándose de que estamos muy viejitos ya, ¿no? Mira, nos cuesta trabajo entender y es muy lógico. Yo creo que ahorita, a lo mejor cualquier estudiante de aviación pudiera ser, digo, no es atrevido pensar, pues que salga dominando pues, los sistemas del Airbus 320. Sí, porque son computadoras, porque ellos se han crecido con eso. ¿No? Si tú te acuerdas, el curso inicial de aquel Turbo Commander, puta. No. Digo, perdón, ¿qué cosa? Del propio 310. Eran unos discos Sí. que metías aquí arriba, ¡pum! Y en la pantalla seleccionabas lo que querías ver. Y era una maravilla la forma de estudiarlo. Me acuerdo porque, pues bueno, nos tocó a ti y a mí cargar los portafolios con los PIAs, con los manuales. Traer el carrito Concord clásico para andar cargando Sí, ¿no? el maletín. Los primeros adiestramientos en simulador, ¿te acuerdas? Te daban tus libros, Sí. todo, ¿no? La Tu libreta, bonche de los cosas. lápices, las gomas. Oye, el PIA. El PIA, había que estar actualizando todas Yo las en Turbo hojas, Commander ¿no? era el que hacía el... Todas las novias, esposas, hijos y sobrinos hicieron Jeps entre todos los pilotos, ¿no? Sí, exactamente. Y actualmente es un botón, for flight, y lo actualizas. Sí, igual ahora descargas al iPad tus manuales para tomar tu adiestramiento. Exacto, ¿no? Con las actualizaciones. esquemáticos, con movimiento. con movimiento dinámico. Bueno, desde el Airbus ya lo veía con los discos. A ver, si yo le presiono aquí el combustible, a ver qué bomba, qué esto, y me daba cómo entraba el combustible.
que fue un tema... Pero no era fácil entrar en esos diagramas de sistemas eléctricos. Había que entenderle, sí, había que abrir tu mente, olvidarte de lo que conoces, pero a la fecha a mí me sigue gustando más el libro que el iPad. Bueno, pues sí, porque además puedes regresar más fácil, pues lo subrayaste porque ya lo Así leíste crecí. 30 veces. Es como los pilotos nuevos, les es más fácil volar un Garmin 1000, que trae sus sendas 182, que volar análogos, que fue lo que yo aprendí. Fíjate, te voy a decir una cosa. En alguna ocasión yo hice una transición de volaba yo un Westwind análogo Hermoso avión. y me cambié a un Beech 1900 EFIS. Bueno, realmente, pues has hablado de un avión rápido, análogo, Con a un un avión más avión lento, lento con EFIS. O sea, costaba tanto trabajo entender el planeador, entender los sistemas, entender la aerodinámica del turborreactor con la aerodinámica del turboprop. Y te voy a decir que yo empecé volando turbohélices, bueno, en donde empecé en la Procuraduría, ¿no? En los aéreos de la PGR. Pero bueno, al final de cuentas creo que es cierto, las cosas han cambiado. Renato, ni siquiera existía el Flight Simulator. No, de hecho el primer Flight Simulator lo tenía mi cuñado en Cancún y yo me divertía con el Learjet, creo que le ponía 5,000 libras o 10,000 libras, no me acuerdo cuánto de empuje, era un super cohete, yo divertido, en Chicago Makes, que era el aeropuerto, y era lo más básico del mundo. Mi último simulador que tuve fue el 10, en 2010 creo que fue, y al último de ahorita, olvídate, he visto en internet, he visto videos del nuevo simulador y dudo si es real o es de mentiras. O sea, es impresionante el concepto de realidad que tiene. Todavía con el simulador 10 me pasó, fuimos a Papúa Nueva Guinea, y había un lugar que se llama Wewak, que está arriba. Aquí está por Moresby, al otro lado hacia arriba está Wewak. Nunca había ido. Y pues dije, me voy a meter al Flight Simulator. Claro, y lo volaste desde ahí primero. Y en los escenarios muy similares a lo real, ¿eh? O sea, el cerro, ya te lo esperas, el otro cerro acá, está la aproximación sobre el mar y está la pista. La aviación es más segura, ¿no? Mi papá decía que cuando él empezó a volar, el sexo era seguro y la aviación no. Ahora es al revés. Y creo que tiene razón. Sí. Sí, correcto. Pero sí, se ha vuelto más segura. Los sistemas, la tecnología ha ayudado muchísimo. Es presionar botones de alguna forma, pero hay que saber qué presionar, qué botón presionar, ¿sí? Esa es la diferencia. He escuchado muchas cabinas, ¿qué está haciendo el avión? Lo que le dijiste que hiciera. No has entendido completamente el sistema, ¿no? Pero... Oye, Renato, ¿qué les dirías? Mira, este libro tiene la intención de que la gente que le gusta la aviación se acerque. No es exclusivamente para pilotos aviadores, es para la gente que le gusta el medio, que le gusta un poquito toda esta cuestión del vuelo. Tiene un mensaje motivacional para jóvenes, pero tú diles algo a las gentes que pudieran leer esto. Darte las gracias por tener la capacidad, el valor, las ganas de sacar un libro sobre aviación. En México hay muy poquitos libros. Es muy importante que la gente vea nuestra perspectiva, tu perspectiva como piloto. Para poder entender las cosas hay que voltear hacia atrás primero, entender la historia y hacer tu propia historia después. La carrera es muy sacrificada, pero es una carrera bellísima. ¿Cuántas veces has dicho tú, Joaquín, voy a trabajar? No, pues no. Me voy de vuelo. Son diferencias muy sutiles a lo mejor, pero si realmente los jóvenes que les gusta la aviación, yo les diría que sigan con su sueño, persíganlo. Hay muchas formas de llegar. En Taesa conocí muchos sobrecargos que después hicieron pilotos y en serio, todos ellos tienen su propia historia de cómo llegar. Busca la manera de llegar, siempre la encuentras, si realmente te gusta, síguele, es una carrera bellísima. Yo tengo 42 años desde que saqué mi licencia privado volando, me quedan 2 años de vida útil
Estoy mentalizándome a dejar de volar, porque es algo que te va a costar, bueno, al menos creo que me va a costar mucho trabajo. Debes. Quiero seguir metido en el medio, en alguna otra rama, lo que te decía hace rato, hay que ser un poquito más versátiles. Sabemos que no es lo único que sabemos hacer. La experiencia de vida en 42 años te da un aprendizaje que a lo mejor no te das cuenta. ¿Sabes qué? Pero Perdón, sí te lo da. perdón que te interrumpa, pero es una realidad. Vive uno mucho en esto, ¿no? Sí, lo vives mucho, lo sientes. Yo al día de hoy paso un avión y volteo a ver para arriba. Me dice mi mujer, ¿estás loco? Digo, sí, esto es una locura, es una forma de locura. Digo, para subirte un tubito de aluminio que sube 45,000 pies y vuela 1,000 kilómetros por hora, no hay que estar muy cuerdo del todo, ¿verdad? pero sí es una pasión. Es una pasión donde todo gira alrededor de películas de aviones, libros de aviones, cosas de aviones. Volteas Amigos, a verlos. les quería yo compartir unos pues detalles relativos a la amistad que nos une, que me honra mucho con Renato. Pero quiero destacar que Renato tiene una personalidad muy, muy especial. Efectivamente es un enamorado de esto, pero también es una mente analítica, es una mente creativa, es una mente que viaja. Él tiene también sus propios sitios, se llama Viejo Lobo del Aire. El Viejo Lobo del Aire. Tiene sus Instagram, cápsulas, nos platica desde la cabina de mando cómo es que sigue sus procedimientos, nos lleva a lugares, la pasa divertido, porque esto antes que nada tiene que ser divertido. Lo hacemos divertido. ¿No? Hacemos divertido, correcto. Y bueno, también síganlo, Viejo Lobo del Aire. Viejo Lobo del Aire en Instagram y en TikTok, ahí estamos a sus órdenes. Mi hijo me está ayudando, mi hijo mayor. Yo grabo y él edita. Yo eso no lo entiendo mucho, pero él lo está haciendo. Es que, ¿sabes qué? Es inevitable que cuando uno tiene la bendición de llegar, el destino juega también. Correcto. Cuando el destino también juega bien. Pues bueno, pues no puede uno evitar la tentación de querer contar, ¿no crees? Sí, es eso. Exactamente. Lo que tú haces con tu libro, estás participando, tus experiencias, tu vida en este medio, lo cual es padrísimo porque nos compartes historias que has vivido desde chiquito, desde tu viaje a Chiapas en 75, 76, y compartes muchas historias. A veces es tan raro el medio o lo que te pasa. Varias veces hemos comentado que si llegáramos a hacer un libro o una novela sobre lo que nos pasa en la aviación, mucha gente diría, están locos, o sea, no puede ser, así no puede ser. Renato, participé en más de 150 operativos policíacos persiguiendo aviones presuntamente transportando productos nacionales e internacionales no legales. No legales. Oye, o sea, para hacer momento? eso no se necesita estar muy cuerdo, ¿eh? Pero ayuda, ¿no? Ayuda, sí. Pero no es de estar loco, pero ayuda. Pero imagínate que, o sea, volabas en formación con esos aviones muy pegaditos. Sí, bajaban los balazos, o sea, una cosa que, bueno. Bueno, eso ya cambia de nombre, pero es tanto tu amor por lo que estás haciendo. Lo tienes que platicar. Que lo tienes que platicar, O sea, tienes que compartirlo. Yo claro. llevé un Airbus 310 a Rusia, China, no sé qué lugares, ¿no? Fue Europa y Sudamérica. No se puede no contar. Claro. La vida es... Hay una anécdota interesante de un Airbus 310 de Aerocancún, que muy poca gente conoce. Fueron balaceados en África. Fueron balaceados, venían el capitán Guillermo Helden, que en paz descanse, capitán Francisco Yarza, él vive en Ciudad Juárez, ya retirado, y Rodrigo Gómez Tagle, compañero de mi escuela, por cierto, muy buen ¿Gómez piloto. Tagle fue compañero tuyo? Sí, muy estudioso el buen Rodrigo. Estuvo en Interjet, ¿no? Creo que fue del segundo, el tercer piloto Interjet, instructor, muy estudioso Rodrigo, muy buen piloto. Actualmente creo que está en China, volando Airbus 320. También Rodrigo Arraya también anduvo por ahí contigo. Rodrigo Arraya fue mi copiloto en Taesa. También excelente elemento. Rodrigo le tengo buen aprecio. Capitán 380 en Emirates, con mucho orgullo. Hombre, sí, Qué orgullo tener amigos Fuimos así. compañeros de escuela, él y yo. Alejandro Cruz, compañero también, 17 años volando 777 en Emirates. A mí me da mucho gusto que compañeros míos... Los pilotos mexicanos somos buenos, ¿no?
Sí, te puedo decir que sí, quitándonos un poquito el ego, quitándonos un poquito, bueno, es difícil, ¿viste? Pero se puede. Pero sí, yo En creo un que esfuerzo fuerte sí se puede. Sí, el piloto mexicano creo que es muy buen elemento. Tiene la capacidad de versátil, administrador, tiene esa disponibilidad para adaptarse a los cambios rápidamente. Creo que el piloto mexicano es de un buen nivel, muy buen nivel. Mecánicos también excelentes. Es cierto. Toda la gente de alrededor también es muy, muy valiosa, ¿verdad? Muy valiosa. Yo siento que sí, en México hay gente muy valiosa. Y lo ha demostrado gente en Emirates, gente en China, en Singapur, en Asiana, en Korean Airlines, etcétera. O sea, dándola. muchísima gente poniendo el con nombre de mucha México capacidad. muy en alto siempre. Y en ¿no? niveles muy altos. Sí, volando con ahora sí, las grandes ligas. Así es. Renato, te agradezco muchísimo este tiempo que nos concedes, todo lo que aprendimos. El tiempo vuela, desafortunadamente. Espero que tengamos oportunidad de tener otro episodio Una segunda donde podamos parte, platicar sí, correcto, me agradaría mucho. de otros detalles que también son muy interesantes. Amigos de Para Eso Son las Alas, bueno, pues descarguen nuestro libro, disfrútenlo, disfruten nuestros videos que tenemos en YouTube ahora también, nuestras plataformas. Un agradecimiento especial aquí a Francisco Gallo, que bueno, pues es nuestro director, productor y bueno, pues un creativo. Y qué chiquito es el mundo que tenemos. Resulta que se conocían, ¿no? No, pero vivimos en un mismo lugar y conocemos gente de su medio comúnmente. O sea, qué chiquito es el mundo, sin conocernos él y yo. Y Amace Producciones. Amace Producciones, que siempre Qué maravilla. han sido de veras pues un sostén, una barra principal en la cual todo pues no decir trabajo, sino disfrute, se hace posible. Yo creo que eres una persona privilegiada porque tienes este punto de encuentro tan bonito, tan interesante y sobre todo con la proyección que tienes y que pueden tener, y se tiene en YouTube más bien, para llegar a muchísimas personas en todo el mundo. Esa es la maravilla del Internet. ¿Sabes cuál es uno de los objetivos de esto? Acercar a los viejos con los jóvenes. Sí. Y esto en una aventura que se llama Para Eso Son las Alas, en donde quienes ya avanzamos un poquito más adelante, podemos a lo mejor decirles, pues por aquí es una buena alternativa. Por supuesto, ¿no? Sí, excelente alternativa. Que escuchen las historias de todos nosotros que venimos de otra época. Ellos están viviendo una época, a lo mejor tecnológicamente hablando, mucho más fácil que nosotros. Me hubiera encantado en la escuela tener un simulador para practicar todos los patrones que nos decían. Yo tenía que agarrar un cuadernito, una hoja, y hacer el patrón alfa, por ejemplo, caminar, tiempo, 1 minuto, y los rumbos, etcétera, caminando, para memorizarlos, ¿no? Ahora es con un simulador, con tu joystick, volando a la velocidad que quieres. Es que ¿sabes maravilla. qué? Es que efectivamente vivíamos era otra concepción. Totalmente. O sea, yo estoy pensando en un arco DME que multiplicabas el 10% de tu velocidad para entrar al banqueo y cortes de 10 grados manteniendo tu distancia DME a la estación y el leading edge del inbound, correcto, preparando que no te bajaras la velocidad. Era todo tenías que estar en la mente viviendo imaginando qué estaba pasando, ¿no? Hemos escuchado mucho, siempre ve adelante del avión. A eso se referían, siempre está adelante del avión. Sí. Ese concepto creo que se ha perdido un poquito, creo yo. Pero sí es cierto, me tocó en Volaris. Porque hay otras herramientas. En Volaris, volando el 320, me tocó con copilotos muy jóvenes, sobre todo en simulador. Y de repente, ¡pum!, se nos iba la pantalla y patrón, espera en tal lugar, con puro RMI. Se podía, pero no se puede. Pero ahora muchos no te lo imaginas inmediatamente, ves la entrada, ves cómo estás, ok, voy a entrar así. Y me decía, ¿cómo le haces? Pues me lo imagino, compadre, porque así lo aprendí. Así me lo enseñaron. Aprende a visualizar de dónde estás entrando, cómo está el patrón de espera y cómo le vas a entrar. Pero es práctica, nada más es práctica. Y creo que eso ellos en la escuela se los han perdido. ¿Por qué? Porque en el Garmin 1000 o el equipo que traen, que es electrónico, te pones hold, apretamos por la derecha, tal, y te dice qué tipo de entrada. Es una cosa, sabes que era hermoso.
Precioso. Era hermoso. Sigue siendo precioso. Esa forma de navegar tenía tanto de humano, tanto del trabajar la mente. La esencia. Sí, ¿no? De moverte en las dimensiones. Sí. Era otra forma de hermoso, otra concepción sí, distinta, sí. ¿no? Oye, imagínate ahora cruzar el charco. Ahora primero lo hacíamos con inerciales, loranes. Y antes con navegación celestial. Es a donde voy, que el DC-8 tenía la Astronómica, cupulita, ¿no? y tenía que el sextante y ver los grados en donde estoy. Y estás desviado 2 grados a la derecha, compadre. Impresionante. Sí. Yo no lo sé hacer. Sí. No, bueno, sé hacer. Yo he visto algunas cosas, pero yo tampoco tengo... No lo sé, pero sí he visto. Hay un libro que se llama, que son pocos, recomendable. No lo he vuelto, me lo robaron, no lo he vuelto a encontrar, que se llama Miedo de no volar. Habla un poquito de estos viajes que hacían en cometa. Y a él, este capitán de Miedo de no volar, ¿era él? Era él el que le pasó. Ah, ¿era él? Era él. Bueno, amigos, para abreviar así, bueno, yo sé que el tiempo ya se nos extendemos, sí, pero estamos platicando de un joven que tenía tal ansia de volar que un día se aventó al elevador de un DC-3. Clicerio Reyes Guerrero. El Clicerio Reyes. Clicerio Reyes Guerrero. Jorge Guzmán Lavatelo, el capitán de que iba al mando. Guzmán Labate es el autor. Ah, ok. Es el autor de Miedo de no volar. Sí. Guzmán Labate. Sí, recomendable también. Claro, una obra. Sí, bellísimo también. Bellísimo. Y él narra la historia de Clicerio Reyes Guerrero, que después en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, puso una empresa que tenían el Islander, tenían Cessna 180 y 185, y creo que 206. ¿Y después estuvo en Aeroméxico? No, nunca estuvo en Aeroméxico. Ah, ok. No. Ya, sí es un agente de referencia en la visión chapaneca. Clicerio Reyes Guerrero, sí. Sí lo es. Sí, tuve el gusto de conocerlo. Amigos, te paso en la sala. Bueno, ya para cerrar, porque esto de veras que nos come. Vamos a alargar. Pero, Renato conoció nuestro libro un poquito antes de que lo corrigiéramos. Hizo favor de hacer una revisión muy cuidadosa. Nos sacó una serie de detalles. Habla mucho de una personalidad que se fija en el detalle. Esto es, bueno, quiero pensar que los jóvenes de ahora, pese a todas estas herramientas nuevas que existen, no deben de dejar de ver el detalle, ¿no? Por supuesto. Eso es parte del éxito, ¿no? Ser estar analítico, atento a todo. muy objetivos, sí. y ver el detalle exactamente. El accidente es donde se separa entre accidente y no accidente, es romper esa cadena de errores, es romper eso, y eso se da con observación al detalle. ¿Tú no consideras que hay muchas lecciones de la aviación muy aplicables a la vida? 100%, ¿no? 100%. Por eso digo que vives mucho, porque al final de cuentas, cada decisión que se toma, eso que dices de ir adelante del avión, habla mucho de la disciplina que esto requiere, de la filosofía que esto requiere, ¿no? El avión, cuando estás volando un jet, promedio trae 7-8 millas por minuto de velocidad. Estoy hablando de 450 nudos en promedio. Tienes que ir adelante del avión. Es una velocidad muy alta. Para que te des una idea, en tu carro, a 120 kilómetros por hora traes 2 kilómetros por minuto. O sea, cada minuto recorres 2 kilómetros. En un avión, cada minuto recorres 15 o 16 kilómetros. Entonces, sí tienes que ir un poquito adelante del avión para que no te gane. Estar preparado y ser muy versátil y, sobre todo, estar totalmente familiarizado con tus procedimientos de emergencia. Porque un procedimiento de emergencia no te avisa. Y es la vida misma. Es la vida misma. Las situaciones de la vida no te avisan, te caen. Entonces tienes que aprender a adaptarte a ellos y buscar una solución muy rápido y correcta. Que es ser piloto, es la esencia de un piloto principalmente. Somos muy analíticos, muy objetivos, muy habladores también, pero sí tienes que ser muy objetivo, muy autocrítico sobre todo. Decían aquellos pilotos sierreros cuando no existía el vuelo por instrumentos que pilotos, decían nubes en las colinas,
pilotos en las cantinas, ¿no? No lo había escuchado. Está muy bueno. Y bueno, de ahí nace todo, todos estos No anécdotas más falta que nos platicas. hagan un corrido por mujeriegos, borrachos, tendencieros. Amigos de Para Esto Son las Alas, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ti, Joaquín. Gracias. Renato, gracias por tu amistad, por tus enseñanzas. Igualmente. Por tu tiempo. Gracias Un a placer, todos. siempre un placer. Disfruten, por favor. Para Esto Son las Alas. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.